Pues vamos a iniciar la continuación del libro de Ruth. Vamos a ver del capítulo 2 en adelante y justamente pues vamos a ver lo que es la recompensa en los tiempos de la siega. Si ustedes leyeron un poquito la parte de la porción que les pedí que leyeran el día de ayer, del capítulo 2 al capítulo 4, pues pudimos observar aquí una condición muy especial, la humildad de Ruth. Ruth va al campo con las esperanzas de poder cosechar y aquí vemos pues la recompensa en los tiempos de la siega. Nosotros tenemos que ver que Boz viene a ser pues un pariente del marido de Ruth, tiene una identidad muy, muy puesta, ¿verdad? Y la condición que tenía Boz era un hombre rico de la familia de Elimelech, propiamente, del marido de Noemí. Y hay dos palabras que aparecen aquí que nos ayudan a aclarar la posición de Boz. Algunas versiones las traducen como muy rico, y sin embargo quiero decirles que la idea es que era un hombre poderoso. La palabra Gibor, que es la palabra que se utiliza allí, se puede traducir como fuerte, como poderoso, como un gran guerrero. Y la palabra Chayil se puede traducir también como fuerza, como poder, como riquezas, como ilustre o noble. Entonces, nosotros podemos ver cuando en el libro de Jueces, que ya estudiamos, en el capítulo 11, versículo 1, aparecen las dos palabras juntas, la palabra Gibor y Chayil, que traducidas generan una idea clara de esforzado y valeroso. Así lo podemos ver a este hombre llamado Boz. Bueno, vamos a observar la humildad de Ruth cuando la providencia, porque sabemos que todo proviene de Dios. Amén. Eso es lo que hemos estudiado respecto a la fe auténtica, a la emuná. Todo proviene de Dios y todo es porque así el Eterno lo quiere, lo quiso. Y pues viene la pobreza para la familia de Ruth, ¿verdad? Después de la muerte de su suegro, Elimelech, la muerte de su esposo, de su cuñado, y salen de su parentela, salen de Moab, regresan a Judá, a Belén precisamente, junto con su suegra Noemí. Orfa se queda en Moab, pero ellas dos vienen y pues se somete propiamente a lo que le depara ese tiempo en el caminar con su suegra ahora. Bueno, pues mucha gente prefieren morir de hambre antes de someterse a lo que Dios ha designado. Y no así Ruth. Es más, ella misma hace la propuesta de pedirle a su suegra que le dijera, que la dejara propiamente ir a los campos a espigar, a cosechar propiamente. Eso es lo que quiere decir la palabra espigar. A ir a cosechar de la cebada que se había sembrado tiempo atrás y pues ahora ya estaba el fruto, ya estaba espigando propiamente esa cebada y eso era lo que iban a cosechar. Miren, nosotros nunca vamos a poder exigir bondad como si se nos debiera dar bondad o ver con bondad, pero lo que sí podemos pedir y tomarla como favor, ¿verdad? Es lo que Dios quiere darnos y lo que Dios nos ha dado. Aunque se trate de algo muy pequeño, como pudiéramos ver ahí la condición de Ruth, espigando las pequeñas semillas de la cebada, esos granos de cebada que posteriormente iban a servir para su alimento. Quiero decirles que aquí se nos enseña en este libro, en el libro de Ruth, cómo ella, Ruth misma, fue un ejemplo de gran diligencia. Esto nos tiene que llevar a ser también nosotros diligentes. Hemos estudiado y hemos visto que pues de la mano de Dios obtenemos todo. ¿Verdad? Él es el que nos provee, Él es el que abre las ventanas de bendición y derrama bendición sobre nuestras vidas abundantemente. Pero fíjense bien que no debemos, así como Ruth, pues comer nuestro pan de balde.
Y este es un ejemplo claro para todos nosotros, mis amados. Cuando somos diligentes, tenemos algo muy especial que, ¿cómo se llama? Viene la bondad de Dios para este mundo, para lo que estamos viviendo, y esa diligencia pues también nos va a proyectar hacia el mundo venidero, hacia la eternidad. Y pues tú y yo nunca nos debemos avergonzar del empleo honesto que Dios nos ha provisto, del trabajo del cual nosotros obtenemos nuestra remuneración, y pues de allí obtenemos también lo que hemos entendido que es la provisión de Dios. Ningún trabajo es indigno, mis amados. Fíjense bien, nosotros tenemos que ubicar correctamente que el pecado es una cosa baja para nosotros, eso no es correcto, ¿verdad? Pero no debemos pensar lo mismo de algo a lo cual nos llama Dios para servir, para ser útiles, para tener de allí el devengar de un salario en un empleo honesto que Dios haya puesto para nuestras vidas. Ruth fue un ejemplo de consideración por su suegra y de confianza en la providencia de Dios. Dios ordena sabiamente lo que a nosotros, ¿verdad?, nos parecen hechos pequeños y los que se ven totalmente inciertos. Y pues debemos de comprender que también son dirigidos a servir a la gloria de Dios y también para el bien de su pueblo. Bueno, ya posteriormente, cuando empezamos a leer el texto de Ruth, capítulo 2, del versículo 4 al 16, vamos a ver allí cómo Boaz, cuando se acerca a sus trabajadores, pues les habla con amor. De hecho, la primera expresión que tiene es de bendición para sus trabajadores. Este es un lenguaje que tú y yo tenemos que adoptar ya de aquí en adelante. Siempre nuestro lenguaje debe ser piadoso, debe ser bondadoso. Y vemos cómo también sus trabajadores muestran esa piedad y esa bondad hacia su amo, hacia su patrón, hacia vos. Bueno, pues esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Desgraciadamente, vemos cómo un lenguaje como este, de piedad y de bondad, pues rara vez se oye en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Al contrario, últimamente oímos pues muchas palabras oeces, muchas groserías. Los jóvenes, desgraciadamente, se han dado a la tarea de cada vez ser más ofensivos entre ellos. De hecho, ya olvidaron hasta el nombre que les pusieron cuando nacieron o como están registrados en su acta de nacimiento. Ya solamente se utiliza un nombre en común y para todo, ¿verdad? Se hablan de esa manera. Y lo triste es ver, mis amados hermanos, cómo esto ha permeado hasta nuestros jóvenes dentro de lo que es propiamente el cuerpo de Cristo. Y no solo a nuestros jóvenes, quiero decirles que hay muchos hermanos, varones y hermanas que tristemente tienen ese tipo de vocabulario. O en su defecto, lo escuchan, se los dicen a ellos y no hacen nada. Tal pareciera que están acostumbrados y tal pareciera que debería de ser así. Ese tipo de tratamiento que se le da como animales de yunta, para no utilizar la palabra, porque técnicamente no debemos utilizar ese lenguaje. Pero, mis amados hermanos, tenemos que comprender que ese tipo de lenguaje, ¿verdad?, es inmoral y es corrupto. Por ejemplo, debemos de entender que cuando una persona escucha ese tipo de vocabulario entre los hermanos o con una persona que se declara cristiana, ¿verdad?, pues así como en aquellos tiempos, un extranjero se formaría una opinión muy diferente de nuestro entorno, de nuestra tierra, en comparación con la que Ruth se formó de Israel a partir de la conversación y la conducta de Boaz y sus trabajadores, de sus segadores. Imagínense lo que Ruth, siendo moabita, siendo una persona con otra cultura, con una forma de ser y de pensar muy diferente a la de los israelitas,
con dioses que nada tenían que ver con el Dios de la Biblia, al escuchar cómo Boz le habla a sus trabajadores y cómo sus trabajadores le contestan, pues para ella es una bendición, mis amados hermanos. Y obviamente esto trae pues lo que ella vio justamente en Noemí y en su suegro y en su esposo y en su cuñado seguramente. Algo diferente, algo que le llamó la atención para decirle a Ruth, a donde vayas yo iré. Y lo mejor, como estudiábamos el día de ayer, tu Dios será mi Dios. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos que comprender que la relación que tenemos con Dios, la relación que se establece entre Dios y los hombres que desean amarlo, que le tienen reverencia, temor, que le tienen amor a Dios, bueno, esta relación enseña al hombre, a todos nosotros, a comportarnos rectamente en todos los sentidos, en todas las condiciones. Mas, mis amados, yo he visto con mucha tristeza cómo hermanos de corazón, así de verdad les digo, que ya tienen bien entendido todo esto, tantito cambian de ambiente y hagan de cuenta que se transforman. Y ya les voy a poner los Transformers. Fíjense bien, de repente estamos en el ámbito de la iglesia, con los hermanos, y todo es aleluya, gloria a Dios, hablan muy correctamente, se comportan correctamente, pero tantito se salen de ese ambiente y tal pareciera que son otras personas completamente. Entonces, quiero decirles que cuando tenemos una verdadera relación con Dios, pues vamos a ver cómo esa relación forma amos o patrones amables y siervos o trabajadores fieles. De hecho, hasta produce armonía en la familia, ¿no? Entonces, esa relación verdadera produce amor y bondad mutua entre personas de diferentes rangos, de diferentes posiciones dentro de la sociedad, de la misma familia. Últimamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, cómo hay familias en donde los padres y los hijos tal pareciera que son iguales y se tratan de una manera como si estuvieran tratando a cualquier hijo de vecino, los hijos a los padres ya no tienen ni siquiera ahora la capacidad ni el deseo de darle una formación correcta a sus hijos en respeto, en honra, y hasta los aplauden, ¿no? Ay, qué bien se lleva mi hijo conmigo. Y les permiten toda clase de tropelías, mis amados. Nosotros no tenemos por qué ser así. Nosotros tenemos una relación con Dios que debe producir amor y bondad, ¿verdad? Entre diferentes rangos, entre diferentes posiciones, pero siempre salvaguardando la condición que tenemos que tener delante de Dios y delante de los demás. Bueno, pues estos efectos, ¿verdad?, tuvo sobre vos y sus hombres, pues la relación que tenían con el Todopoderoso. Cuando vos iba a ellos, oraba por los trabajadores, por los segadores, y ellos no lo maldecían en cuanto él se daba la vuelta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que desgraciadamente en nuestra sociedad, pues nada más da la vuelta el patrón, el jefe, el inmediato superior, y empiezan a hablar tras sus espaldas, empiezan a maldecirlos, empiezan a ponerlos como lazo de cochino. Esto es pues como algunas personas de una mala naturaleza que odian, ¿verdad?, la supervisión de su jefe, de su amo o de la persona que tiene injerencia de autoridad sobre alguien. Los trabajadores de Boz pues retribuían a su cortesía. ¿De qué manera? Orando. Miren, lo más probable es que las cosas salgan bien donde hay una buena voluntad, como esta que se nos está mostrando aquí, entre amos y siervos. Ellos expresan su bondad unos a otros y obran correctamente los unos por los otros. Boz preguntó por la extranjera que vio. Preguntó, ¿quién es esa mujer que está allí? Yo no la reconozco, ¿no? Y ordenó que, aun cuando no la conocía,
cuando tuvo que preguntar por ella y le dijeron que era la moabita, bueno, ordenó él que se le tratara correctamente, que no hubiera distinción, que no la menospreciaran, que no la señalaran. Entonces, los amos o las personas que tienen prominencia en alguna situación deben cuidar no solo de dañarse a sí mismo, siendo malos, siendo pues de alguna manera ogros, porque pues vendría la respuesta obvia por parte de la gente a la que lideran y vendría maldición, ¿verdad? No solo debe cuidar de no dañarse a sí mismo con esa situación, tampoco debe permitir que sus siervos o la gente que está bajo sus órdenes, ¿verdad?, hagan el mal. Tú y yo, si tenemos alguna posición en donde tenemos al mando a gente, debemos procurar y enseñarle a esa gente no hacer el mal. Nosotros ya tenemos instrucción divina, instrucción de lo alto, y es por eso que estamos estudiando, para poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Ruth, por ejemplo, se reconoció muy humilde, ¿verdad? Y se declaró hasta indigna de que le favorecieran de esa manera. Ella había considerado, ¿verdad?, dónde había nacido y cómo había sido criada como pagana, como idólatra, como una persona que no tenía la instrucción de Dios, la instrucción divina. Pero eso la lleva a ella. Acuérdense que un corazón humilde, Dios siempre lo va a exaltar. Dios siempre lo va a ver correctamente, con ojos de amor, ¿verdad? Entonces, a ustedes y a mí, pues nos conviene pensar humildemente de nosotros mismos, estimando mejor a los demás que a nosotros mismos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos hace una mención muy específica respecto a cómo debemos estimarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No debemos tenernos en una estima mayor de la que debemos. Bueno, pues nosotros podemos ver que en la bondad de voz, ¿verdad?, que genera con Ruth, vamos a ver también allí reflejada la bondad de nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros que verdaderamente somos pecadores y que ahora, por su misericordia, por su gracia, hemos obtenido el favor de Dios, hemos venido a obtener pues la bendición de Dios a través de ser limpios por la sangre de Cristo y ahora tener un reconocimiento de parte de Dios y adopción de parte de Dios como sus hijos. ¿Se dan cuenta cómo lo que fue escrito antes nos sirve a nosotros perfectamente bien como enseñanza? Bueno, después vamos a ver del versículo 17 al 23, pues cómo se estimula la diligencia que en todo trabajo, aún el menor, como decía hace un momento, en este caso el de espigar, pues haya ganancia. El hecho del trabajo de espigar en aquellos tiempos era para las personas extremadamente pobres, mis amados hermanos, que no tenían pues un campo donde sembrar, no tenían manera ni facultad de obtener el beneficio del producto de la tierra, pero había una ley que Dios estableció que todos los campos tenían que dejar parte de la cosecha, ¿verdad?, para que esa gente pobre viniera y espigara. Ese era el término que se utilizaba. Recogiera de eso que iba quedando como de sobra, las partes del lindero del terreno, ¿verdad?, se podía espigar, se podía recoger, aunque no fuera de uno. Y los dueños de ese lugar sabían que la gente podía hacer eso. Entonces aquí había ganancia de un trabajo que no se había realizado. Pues Ruth lo estaba haciendo en ese momento. Ella no tenía ninguna otra alternativa. ¿Ah? Y fue y espigaba y lo hacía con diligencia, procurando, ¿verdad?, seguramente no hacer desorden, no tener problemas con los segadores, con los trabajadores propiamente, porque Ruth se contentó con lo que ganaba por su labor y se cuidó de retener el trabajo. Seguramente ella pues apoyaba y ayudaba
en dejar limpia el área que ella espigaba, para que de esa manera pues no le señalaran y continuar al otro día pues con esa misma labor y llevar de alguna manera pues el fruto de ese trabajo diligente que ella realizaba. Bueno, esto es una enseñanza para nosotros. Tú y yo debemos cuidarnos de no perder lo que hemos obtenido de parte de Dios, lo que hemos ganado para bien de nuestra alma. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Juan, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Ay, yo me andaba pasando. Aquí está. Dice la palabra de Dios: miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Mis amados, nosotros estamos llamados a cuidar diligentemente lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, los padres pues deben examinar a sus hijos como lo hizo Noemí. Si leemos esa porción, ¿verdad? Noemí pues le hace una serie de observaciones, que quién la había dejado espigar, que quién era el varón que le había permitido eso, porque acuérdense que ella regresa no solamente con prácticamente un efa o una cantidad considerable de cebada a su casa, sino que también regresa con la porción que Ruth ya no se alcanzó a comer cuando vos la invita, ¿verdad?, a que compartiera con él el pan. Y bueno, le lleva también por la porción de la comida y entonces, pues Noemí simplemente empieza a hacer una indagatoria, examina qué es lo que hizo Ruth, le pregunta, ¿verdad? No para asustarla ni para desanimarla, mucho menos, no para que ella se sienta asfixiada dentro de su hogar o para tentarla a mentir. No, eso es lo que tenemos que aprender ustedes y yo, mis amados hermanos, el día de hoy. Muchas veces nosotros como padres tratamos de examinar a nuestros hijos cuando salen a hacer alguna labor y sobre todo cuando son solteros, ¿verdad? Cuando están todavía bajo nuestro cuidado y muchas veces los ahogamos, los asustamos, los desanimamos con ese acecho que hacemos. Muchas ocasiones provocamos nosotros mismos como padres que odien el hogar o hasta los tentamos a mentir. Mejor que digan una mentira para que nosotros no les caigamos encima y los maltratemos. No, lo tenemos que hacer como lo hizo Noemí con Ruth, para elogiarlos si han hecho bien. Y le dice, oye, qué bien lo hiciste. Procura, ¿verdad?, volver allí, ve nuevamente a ese lugar, porque allí no te van a molestar. Es un hombre, un varón que viene para poder hasta redimirnos. Bueno, entonces le elogia y la anima. Ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo con la gente que está a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe y sobre todo con los que inician en la fe, ¿verdad? Y pues cuando haya la necesidad de hacerles alguna reprensión, de mostrarles que algo está incorrecto, pues tenemos que aprender a hacerlos con amor, hacerlo con suavidad, aconsejarlos, ¿verdad?, si han hecho de un modo incorrecto. Entonces, una buena pregunta que tú y yo nos podemos plantear cada noche es lo que le preguntó Noemí a Ruth: ¿a dónde has ido a espigar el día de hoy? ¿Qué campo es el que fuiste a visitar? La pregunta que tú te tienes que hacer: ¿dónde has espigado hoy? ¿De dónde has obtenido la cosecha que traes a tu vida el día de hoy? Miren, mis amados, tenemos que preguntarnos qué mejoría hemos obtenido o hecho en el conocimiento y la gracia de Dios hasta este momento. ¿Qué hemos logrado en mejoría? ¿Qué hemos cambiado que Dios nos ha permitido conocer ya y que por su gracia pues ahora tenemos como tesoro? Esas bendiciones que también tenemos que aprender a agradecer, como hablábamos en la predicación del domingo. Pero, ¿de qué te ha servido? ¿Qué mejorías has tenido? ¿En dónde está tu mente? ¿Dónde está tu accionar? Muchas ocasiones salimos del devocional y pues emprendemos nuestras labores del día, pero ¿en qué empleas tu mente? ¿En qué ocupas tu día? ¿En qué campo
verdaderamente estás espigando? ¿De dónde estás obteniendo lo que viene para tu vida? Bueno, puedes también preguntarte, ¿qué he hecho delante de Dios para que Él me mire con misericordia? ¿Qué he hecho para que Dios me mire con gracia y derrame sobre mí esa gracia? Bueno, cuando el Señor nos da en abundancia, la idea es que no seamos encontrados en otro campo, ni procurando nuestra felicidad y satisfacción en la creación, sino más bien procurar nuestra felicidad y nuestra satisfacción en el Creador. Estar en el campo que Dios al que Dios nos manda, al que Dios nos llama. Estar en su presencia, ¿verdad? Entonces, podemos ver que también podemos perder favores divinos si desdeñamos lo que Dios da para nuestras vidas, porque estamos papaloteando, estamos en otra cosa, menos en los caminos del Señor. En esta porción, la Biblia nos enseña que Ruth observó debidamente las instrucciones de su suegra. Cuando terminó la cosecha, hizo compañía a su anciana suegra en su casa. Se fue con ella diligentemente a atenderla, a ayudarla. Bueno, ahí se nos muestra también cómo una mujer llamada Dina salió a ver a las hijas de la tierra y su vanidad terminó en desgracia. Ruth solamente se quedó en casa y ayudó a mantener a su suegra y no salió a otra diligencia que no fuera de obtener provisiones para ambas, para las dos, para Noemí y para Ruth misma. Su humildad y su laboriosidad terminaron en un progreso. ¿Qué tenemos que hacer? Esto de que Dina salió a ver a las hijas de la tierra es cuando nosotros de repente, ¿verdad?, nos vamos por allí de chismosos, de metiches, entrando en la vida ajena. Mis amados, muchas veces eso nos lleva a vanidad, porque en esa condición de estar de metiches, de chismosos, pues empieza una vanidad que va a terminar normalmente en desgracia. Y nosotros tenemos que observar la enseñanza que nos da la palabra de Dios a través de la vida de Ruth. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos en nuestras labores, en el camino que Dios nos está trazando y vivir propiamente la experiencia de obtener la provisión de Dios, ¿verdad? Y en humildad y en diligencia ver el progreso al que Dios nos quiere llevar. Dice la palabra de Dios que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que poner las cosas en ese orden. Bueno, posteriormente vemos ya el capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Aquí se le dan pues las instrucciones de Noemí a Ruth. Son las instrucciones que Noemí le da a Ruth propiamente. Y del versículo 6 al 13 nos muestra la palabra de Dios de cómo Boz se reconoce pues el deber que tiene como pariente, el pariente más cercano que puede redimir a Ruth y a Noemí propiamente, ¿verdad? Ya entre los versículos del 14 al 18 vemos el regreso de Ruth nuevamente a la casa de su suegra. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo del versículo 1 al 5 tenemos que considerar que Ruth propiamente es instruida por parte de Noemí para observar lo que tiene que hacer. Y vamos a leerlo un poquito para poder tener una referencia muy clara, mis amados hermanos. Sé que ustedes ya lo leyeron, pero muchas ocasiones se nos escapa cualquier detallito al leer, y yo lo quiero leer con ustedes. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Ruth, capítulo 3. Dice: después le dijo su suegra Noemí, aquí están las instrucciones: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era,
mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Mis amados hermanos, quiero decirles que justamente la palabra aventar se refiere a la forma como se separaba el grano de la paja. Y después de que se desprendía la cáscara, pues hacía que los animales caminaran sobre el cereal, allí en la era, en el lugar de donde se trabajaba, y la mezcla del grano y la paja era paleada sobre una especie de canasta. Entonces se le lanzaba al aire en un lugar que soplara la brisa o el viento para que ésta quitara propiamente los desechos más ligeros, mientras el grano, que era más pesado, caía de nuevo sobre la canasta para ser luego guardado. Bueno, pues fíjense bien que las indicaciones de Noemí y la actitud de Ruth pues podrían parecer seductoras e inconsistentes con la nobleza espiritual de lo que es el libro de Ruth. Sin embargo, las palabras de voz, cuando le dice eres mujer virtuosa, revela que él creía en su elevada moral de Ruth. Ruth pues simplemente se subordinó completamente a lo que le dice su suegra. Lo que le estaba diciendo propiamente era, ve e intima con ese pariente que nos puede redimir. El estado matrimonial, en este sentido, debe ser un descanso, mis amados hermanos. Tanto como pudiera serlo todo en la tierra. Todo tiene que ser como para descanso en nuestras vidas, puesto que debe dejar fijo el afecto y establecer una relación para toda la vida. Por tanto, debe emprenderse con gran seriedad. Esto es como para los jóvenes, ¿verdad? Para los que están prontos a casarse. Y tenemos que generar una condición de oración sincera, pidiendo la dirección de Dios, pidiendo la bendición de Dios y sometiéndonos a sus mandatos, a sus preceptos. Los padres, como vemos aquí en la vida de Noemí, como madre propiamente de Ruth o su suegra, bueno, debe aconsejar cuidadosamente a sus hijos en este importante asunto para que todo les salga bien a ellos y sus almas sean bendecidas, ¿ok? Los padres que tenemos hijos que están creciendo, que en algún momento van a tener que casarse, pues tenemos que tener este mismo tipo de actitud, enseñarles correctamente, aconsejarles como debe de ser. Debemos recordar siempre que lo mejor para nuestra vida es simplemente el hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El procedimiento que le aconsejó Noemí a Ruth podría parecernos extraños, como les comento, pero era estrictamente conforme a las leyes que Dios había establecido y era conforme a las costumbres de Israel. Bueno, pues esta medida propuesta podría parecernos mala. Noemí no la hubiera sugerido si no es que hubiera esa condición de que la ley y la costumbre pues le daban a Ruth, ¿verdad? Que ahora ya era considerada prosélita, o sea, que ya estaba buscando a el Dios vivo y verdadero, a el Dios de Israel, pues ahora tenía que adoptar también las leyes y costumbres de esta nación, de lo que Dios estableció. Entonces, había un derecho legal sobre vos, sobre ese pariente. Era costumbre que las viudas ejercieran ese derecho. Deuteronomio 25, del versículo 5 al 10, nos lo enseña, ya lo estudiamos. Pero esto no se registra para que sea imitado en otras épocas y no tiene que juzgarse según las reglas modernas. Nosotros, en estos tiempos, pues ya no tenemos esa misma reglamentación, mis amados. Nosotros tenemos que aprender a distinguir que la ley de Dios tiene tres tipos diferentes. Es la ley que Dios da
para que el hombre se relacione con Dios. Es el primer tipo de ley. El segundo tipo de ley es la ley que Dios da para que nos relacionemos entre hombres, ¿verdad? O sea, la primera es una relación vertical, la segunda es una relación horizontal. Y el tercer tipo al que está tendiéndose en este momento es justamente para la nación de Israel, la nación escogida por Dios. Y era para el orden público de esos tiempos. Por eso ustedes y yo pues ya no podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Ya no es la misma condición de que si yo como varón me caso y no tengo hijos con mi esposa, mi hermano menor tendría que casarse obligadamente con mi esposa para darme descendencia. No, ya en estos tiempos ya no es, y esas leyes ya no son para nosotros, para los prosélitos, sino simplemente son para los hijos de Israel, ¿ok? Bueno, pues si hubiera habido algo malo en ello, pues Ruth era mujer altamente virtuosa y así lo reconoció Vos, y era muy sensata como para haberle prestado atención. Vemos del versículo 6 al 13 que lo que sería inapropiado en una nación o en una época, pues no siempre es así en otra época o nación. Siendo juez de Israel, Vos le diría a Ruth lo que debía hacer, por eso le dice, escucha lo que te va a decir. También si él tenía el derecho de redención, ¿verdad? Los métodos que debía adoptar y los ritos que debía usar para consumar su matrimonio con él o con otra persona. Bueno, la conducta de Vos es digna de gran elogio. No intentó aprovecharse de Ruth, puesto que el vocablo de descubrirle los pies era propiamente acostarse con él. Así de sencillo era. Tampoco la desdeñó por ser una extranjera o por ser menesterosa o por ser pobre. Y mucho menos sospechó que ella tuviera una mala intención. Habló en forma honorable de ella. La declaró como una mujer virtuosa. Reconoció en esa mujer una persona con virtud, con valores. Y le hizo una promesa. Y en cuanto amaneció, la despidió con un presente para su suegra. Fíjense, allí Vos, si hubiera sido otro tipo de persona, que no hubiera tenido el temor de Dios, el conocimiento de Dios, pues prácticamente la hubiera podido poseer físicamente, o sea, hubiera tenido relaciones sexuales con ella, y a los ojos de todos los demás no hubiera sido malo, pero él, en su condición y en su convicción, quiso hacer honorablemente con ella para después casarse correctamente. Vos condicionó su promesa porque había un pariente primero más cercano que él, acuérdense, a quien correspondía el derecho de redención antes que a vos. Vemos del versículo 14 al 18 cómo Ruth hace todo lo correcto, debiendo esperar con paciencia los hechos. Vos, por su parte, habiendo emprendido este asunto, pues se aseguraría de manejarlo correctamente, de hacer las cosas bien. Mucha más razón tienen los creyentes verdaderos para echar pues sus penas, sus condiciones sobre Dios, lo que piensan, porque Dios ha prometido ocuparse de ellos. Cuando tú y yo tenemos alguna situación entre manos, una empresa que emprender, tenemos que ponerla delante de Dios, decirle, Señor, ¿qué hago? Dame instrucción, dame orientación, dame el camino que debo seguir. Bueno, pues Vos hizo lo correcto. Entonces, él empezó a quedarse quieto. ¿Y por qué? Porque Dios se ocupa de todos nuestros asuntos. Nuestra fuerza, mis amados hermanos, está en quedarnos quietos. Isaías capítulo 30, versículo 7 nos lo enseña así. Bueno, pues lo que este libro de Ruth, en este pasaje que estamos estudiando, este relato propiamente, nos debe estimular a que por fe nos postremos a los pies de Cristo y tengamos quietud en Él, que podamos aprender a descansar en Dios. Tenemos que comprender que Él es nuestro pariente más cercano, el más íntimamente cercano con nosotros, mis amados. Tú podrás decir, no, mi pariente más cercano es mi hermano en la sangre, mi padre, mi madre. No, mis amados, el pariente más cercano que tenemos delante de Dios es
nuestro hermano mayor, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él ha tomado nuestra naturaleza sobre sí. Y Él ahora adquirió el derecho de redimir a cada uno de nosotros, como el pariente más cercano. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues procurar recibir las instrucciones de Él y poder preguntarle en todo momento: Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos capítulo 9, versículo 6, así nos los dice, ¿verdad? Señor, dime qué quieres que haga. Él nunca nos va a culpar de hacer esto inoportunamente. Sabe nuestra condición, que de repente fallamos, pero tú y yo tenemos que desear y buscar fervorosamente ese mismo reposo para nuestros hijos, para nuestros amigos, para la gente que está a nuestro alrededor, para que también les vaya bien. Y bueno, pues esto nos lleva ya al capítulo 4 del libro de Ruth. Es un libro muy corto y bueno, pues lo vamos a terminar el día de hoy. Aquí se nos muestra ya en el capítulo 4, de los versículos 1 al 8, cómo el pariente más cercano a la familia de Noemí, a la familia de Elimelech propiamente, se rehúsa a redimir la herencia de Ruth, de Noemí. Entonces, del versículo 9 al 12, se nos narra cómo Boz, pues obviamente él en automático entra al quite y dice: pues yo la redimo, y se casa con Ruth. Y bueno, ya de ahí, del versículo 13 al 22, se nos enseña acerca de pues, la descendencia entre Boz y Ruth. Nace Obed. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Bueno, pues entonces vamos a desglosar estas partes. Del capítulo 4, del versículo 1 al 8, vamos a tener referencia rápidamente. Y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Bueno, ¿qué fue esto? Pues toda la cuestión dependía de las leyes dadas por Moisés sobre la herencia, e indudablemente todo fue arreglado de la manera regular y legal. El pariente, pues vemos cómo rechazó la oferta cuando supo las condiciones, porque tenía que casarse con la moabita. En forma parecida, fíjense que muchos rechazan la gran redención de Jesucristo y no están dispuestos, ¿verdad?, a tomar la relación con Dios, aun cuando han oído cosas buenas de esa relación, de lo que podemos vivir en Cristo, y que nada tienen que decir en su contra, y que hablan hasta bien de esa relación que nosotros les presentamos cuando llevamos el Evangelio, pero están dispuestos a desligarse de ella y no quieren unirse a esa relación con Dios por medio de perder lo que ellos consideran su propia herencia en este mundo, por el que dirán, por el hecho de que no, es que mis padres nos enseñaron una religión. No, la tradición de mi pueblo es otra y yo no puedo pasar por eso. No puedo perder lo que mis padres me van a dar como herencia si me cambio de religión.
Pero no se dan cuenta que nosotros no les estamos llevando una religión, les estamos declarando una relación. Y entonces este hombre, este pariente, ese fulano, como lo dice la palabra, renunció a su derecho y lo declinó a favor de vos. Pero fíjense cómo vos honorablemente y correctamente nunca se quiso sobrepasar. Primero hizo lo correcto, el trato justo y honesto en todo lo referente a contratos y negocios. Es algo de lo que debemos tomar conciencia todos los que nos reconocemos como verdaderos hijos de Dios. En ese tiempo los israelitas, ¿verdad? Pero ahora ustedes y yo como hijos adoptados por Cristo y en Cristo, ¿verdad? Pues en nosotros no debe haber engaño. Vos hizo lo correcto, le dijo, ¿sabes qué? Te corresponde a ti. ¿Quieres redimir esa propiedad? Cómprasela a Noemí, pero cuando la obtengas, también tienes que casarte con Ruth, la moabita, porque así tiene que ser. Entonces, fíjense bien que cuando hacemos lo correcto, pues vamos a hallar que la mejor política, pues es la verdad. La verdad que debe de siempre estar en nuestros labios, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo mismo. Nosotros no tenemos por qué hablar con engaño, mis amados, en ninguna de nuestras empresas, en ninguno de nuestros menesteres, en ninguno de nuestros quehaceres, en ningún ámbito de nuestra vida. Después vemos cómo del versículo 9 al 12, los hombres están dispuestos a aprovechar las oportunidades de aumentar su fortuna, pero pocos conocen el valor de la piedad. Y tales son los sabios de este mundo, ¿verdad? A quienes el Señor acusa de ser necios, de ser indolentes. Gente, ¿verdad? Que tiene una gran oportunidad de parte de Dios para aumentar su fortuna, sus caudales, pero que son tristemente insensibles, necios, no conocen el valor de la piedad y son abusivos muchas ocasiones. Ellos no se preocupan por la necesidad de su alma y rechazan la salvación de Cristo por temor de perder su herencia. ¿Qué es lo que dice el pariente? Dice, no, si yo me caso con la moabita, legalmente voy a tener que perder parte de mi herencia cuando ella tenga hijos y posiblemente vengan sus parientes de Moab y al rato yo pierda, ¿no? Pero Dios, fíjense bien lo que hace con vos, le da la honra de incluirlo ahora ya en el linaje del Mesías. ¿Por qué? Porque mientras que el pariente tuvo temor de rebajarse y perder su herencia por casarse con una extranjera, pues simplemente se olvidó su nombre, su familia y hasta su herencia. De hecho, ni siquiera la Biblia registra su nombre, se lo trata como un fulano. Fíjense nada más. Cuando nosotros venimos a escuchar a Dios y hacer lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos enseña, pues tenemos la gran bendición de que nuestro linaje siga escrito en el libro de la vida y que haya la bendición para nuestras generaciones. Ruth, ya del versículo 13 al 22, pues se nos narra cómo Ruth tuvo un hijo a través del cual nacieron miles y miriadas para Dios. Hasta el día de hoy tú y yo somos parte de esas miriadas, de esos miles de millones. Y esta aquí viene la parte del linaje de Cristo. Y vamos a ver cómo fue el instrumento para la felicidad de todos los que ahora somos salvos por Cristo. Nosotros, ¿sí? Los gentiles, los que no conocíamos del temor ni del amor de Dios, los que no fuimos como el pueblo de Israel, el pueblo judío escogidos. Ahora tenemos la gran bendición, nosotros los gentiles, de la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ruth fue un testigo ante el mundo gentil, porque ella era moabita y vino a ser adoptada en un proselitismo para la gloria de Dios, ¿verdad? Ella es un testigo ante todos nosotros de que Dios no nos había desamparado del todo, sino que a su debido tiempo
llegaría a ser uno con su pueblo escogido y nos haría partícipes de su gran salvación, de su redención. Entonces, fíjense bien, cómo allí también se nos enseña, y con esto terminamos, cómo la oración a Dios estuvo presente en el matrimonio de Boaz y de Ruth, y después también, junto con la gran alabanza, cómo esa oración y la alabanza asistieron al nacimiento del niño, de Obed. Y fíjense bien, debemos verdaderamente muchas veces tener vergüenza de nosotros mismos y tener pena, que ese lenguaje piadoso muchas ocasiones ya no se usa entre nosotros como cristianos, o que se le haya dejado para caer en un formalismo, en una ritualidad nada más. Mis amados, aquí vemos cómo está el linaje de David por parte de Ruth, ¿verdad? De Obed. Vamos a ver después en esa línea de linaje cómo llega hasta el rey David. Y bueno, vemos que llega el tiempo en que Belén de Judá exhibe las maravillas más grandes que las historias, o que la historia de Ruth. Cuando de otra pobre mujer, de la misma raza, pues nace un bebé que hasta fue despreciado. Un bebé que nace en un pesebre, que dirigió los consejos del amo romano del mundo, que en ese momento imperaba, ¿verdad? Pero también hizo venir a príncipes y sabios del oriente para poner sus tesoros de oro, mirra e incienso a sus pies. Ahora vemos cómo ese nombre, que se nombra por sobre todo nombre, permanecerá por siempre, y todas las naciones dirán: bendito Emmanuel, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ah? En esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Allí se cumple la primera profecía que se da de nuestro Señor Jesucristo en Génesis 3:15, cuando dice que de la simiente, ¿verdad?, de la mujer, vendría quien heriría en la cabeza a la serpiente, a Satanás mismo. Y allí está la bendición que tenemos de leer este libro de Ruth para nosotros. Aquí se nos muestra el provecho que tenemos que tomar y la bendición que hemos recibido a través de esta enseñanza, mis amados. Este es el tema del día de hoy. Con esto concluimos el libro de Ruth y vamos a darle la gloria a Dios. ¿Ok? Ya el día de mañana pues estaremos abordando el tema del primer libro de Samuel, que también es glorioso, con una enseñanza vasta, y pues vamos a darle la gloria a Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ponerle fin a esta